Buenas tardes, estimada comunidad universitaria. Les habla Álvaro de Jesús Álvarez Echeverría, estudiante de Contaduría, tercer semestre. A continuación les voy a hablar un poco de la historia de la guitarra, como se los muestra en mi infografía, las fechas importantes. Cuando hablamos de origen de guitarra, viajamos al año 14.000 a.C., o al menos eso se rumora, que hay pinturas de la época que muestran a personas con arcas en la boca. Se dice que estos instrumentos, según el origen, son el origen de la guitarra moderna. Se han avistado también otras imágenes de instrumentos similares a un monocornio. ¿Qué es un monocornio? Es un instrumento, una caja de resonancia, con una cuerda tensada a lo largo y funge la función similar a la de la guitarra. La suposición de estos instrumentos son su origen también confirman que por el hecho de que la evolución posterior hasta la guitarra actual se da prácticamente sin figuras. Sin embargo, esto sigue siendo solo suposición probable. Por otra parte, las ilustraciones del Laudes, templo babilónico, así como los dibujos egipcios de la época de los faraones, indican que la evolución de la guitarra comenzó incluso mucho antes. El tar, viajamos a Persia, 2500 a 1500 años antes de Cristo. Entre esta época encontramos en Persia el tar. Hoy sabemos que un tar es un laúd oriental que se toca mediante 4 cuerdas y ya tiene la figura bulbosa y forma de reloj de arena en una guitarra. El cuerpo está recubierto de piel de cordero tan fina como el pergamino. Luego aparece la cítara griega, entre el año 800 al 150 a.C. Los primeros nombres parecidos la palabra guitarra aparecen en Grecia. En esta época aquí se toca un instrumento de cuerda llamado cítara. La cítara ciertamente no es una guitarra, sino más bien una lira, pero por ello mismo está ya más cerca la cítara a la guitarra. Las cítaras constan de un cuerpo resonante del cual se extienden 2 brazos paralelos. Los brazos están conectados por un puntal transversal. El instrumento tiene forma de herradura y posee de 5 a 12 cuerdas entre los brazos. La cítara griega sufrió un desarrollo, el cuello se desplazó y obtuvo el cuerpo que tiene hasta hoy. Es decir, ya se asemeja más a una guitarra moderna. Luego viajamos al año 700 después de Cristo. En un pueblo árabe, los morros, trajo consigo a España un instrumento llamado en árabe el oud, del cual debió la palabra laúd, literalmente oud, se traduce en madera. Este instrumento de cuerda pulsada consta de un cuerpo de madera hecho de astillas pegadas. El instrumento es redondo en la parte trasera, como la base de una pera. La boca está decorada con motivos arabescos, obviamente por su origen. Luego la evolución de la vihuela. Los españoles adoptaron, esto fue en el siglo XVI, adoptaron el principio del oud y crearon la vihuela. El fondo redondo fue aplanado y por lo tanto ya tenía un aspecto muy similar a la guitarra actual. Sin embargo, el diseño de las cuerdas permaneció igual. La mayoría de las guitarras tenían 12 hasta 12 trastes, hechos de tripa de animal y de 7 cuerdas, también de tripa. La elaborada decoración del instrumento es típica de la vihuela. La vihuela era utilizada principalmente por las clases bajas, pero no era nada fácil tocarla. Guitarra barroco y mandora. Esto aparece en el siglo XVII. Se llegó a un consenso entre los diseñadores de guitarra, entre los destacados Antonio Giacomo Stradivari, acerca del número de cuerdas de la guitarra, que pasó de ser de 6 cuerdas simples, que antes se utilizaban con cuerdas doble vocal. Se instalaron barras de resonancia que transmitían las vibraciones de las notas a todo el cuerpo. Además, la guitarra adoptó la afinación de la mandora. A su vez, el encordado de la guitarra, los acordes y las melodías adquieren así un nombre enorme importancia en este siglo. Algunos instrumentos de cuerda no pudieron acompañar estos avances de ajuste con la construcción. Luis XIV llegó a la guitarra barroca gracias a Francesco Corbetta, que le trajo de Italia a la corte francesa. ¿Cuándo y quién inventó la guitarra? Esta pregunta nos lleva a España en el siglo XIX. El guitarrero español Antonio de Torre vivió de 1817 a 1892 y en 1856 construyó la guitarra, a la que llamó Leona. Con ella revolucionó la fabricación de la guitarra y dio forma al prototipo de guitarra hasta hoy. Torre decidió adaptarse al cuerpo y el material del instrumento anterior. Creó que la caja de resonancia y el mecanismo de tornillo, elevó el puente y construyó trances fijos. Agrandó ventilación bajo la tapa de la guitarra. Hasta hoy se siguen utilizando estas construcciones en la guitarra de concierto. Mucho después aparece la guitarra occidental en el año 19, en el siglo XIX. Mientras que
La guitarra que se usaba hasta esa época para música de iglesia, música clásica en el siglo XIX, se decantó por géneros musicales completamente diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos se desarrolló el blues y el músico country. También se desarrollaron las cuerdas de acero, entre otros. Luego, en el siglo XX, también aparece la guitarra eléctrica. Uno de los importantes autores fue Rob Roll, el Beat. El origen de la guitarra eléctrica radica en el deseo, sobre todo en el caso de bandas musicales, de la guitarra. Bueno, ese fue un poco de la evolución que tuvo la guitarra. Miren, si recordamos, hacemos una breve recuento. Los orígenes antes de Cristo, 14.000 años. Se dice formulares donde se ven personas con arcos en la boca. Luego pasamos a Persia, donde ya va tomando el tar, que tiene figura de reloj. Luego en el año 800 al 1500, donde aparece la citara. Luego después 700, donde ya los morros traen en España un instrumento llamado en árabe pero era vihuela, era madera. Entonces, si se dan cuenta, la guitarra fue evolucionando y bueno, a la actualidad sigue siendo un instrumento vitalicio en el género musical. Esta fue mi reseña. Álvaro Álvarez, que tengan feliz tarde.